contar una historia. Sí, mi amigo. Bueno, a mí me la contaron, pero yo conocí a la persona a la que le ocurrió. Okay. Esto fue más o menos hace unos 5 años. Yo estaba en el programa que se dedica a llevar la educación a lugares que, bueno, donde es difícil que tengan un maestro fijo. Okay. No voy a decir el nombre de la comunidad. Uh-huh. En esta comunidad, está cerca de Valle de Bravo. Uh-huh. Tenían más o menos era muy muy pequeña, como sí, de unas, a lo mucho 15 casas, uh-huh, la población como de unas 100 personas. Uh-huh. Los hombres se dedicaban ahí a trabajar en los ranchos que estaban cercanos. Uh-huh. Y las señoras eran las que estaban todo el día. Entonces, ahí me tocaba, yo estuve dando un curso de verano. Sí. Estuve como profesor. Y realmente me encantaba, porque estábamos prácticamente en el monte. Para llegar a Valle de Bravo, pues eran como 2 horas más o menos, porque era muy muy difícil el camino. Sí. Uh-huh. Los señores se reunían después, como a las 6 de la tarde más o menos, y contaban historias, o se ponían a platicar, o jugaban fútbol, o lo que pudieran, ¿no? Entonces a veces me invitaban, y ya sacaban el café, y empezaban a contar historias. Uh-huh. Pero noté que había un señor que nunca asistía a las reuniones. Uh-huh. Y ese señor era el único que no trabajaba en los ranchos. Ya era un señor un poco más grande. Tampoco voy a decir el nombre del señor. Uh-huh. Entonces yo les pregunté que por qué el señor nunca salía. Uh-huh. Y me dijeron así simplemente, no le gusta. Uh-huh. Pero noté que todos se volteaban a ver cuando yo les pregunté eso. Ya cuando fue pasando el tiempo, me tomaron más confianza. Uh-huh. Y un día me comenzaron a contar una historia. Sí. En esa comunidad habían personas que se dedicaban a la tala clandestina. Sí. Y cuando estaban en el monte, decían que, bueno, esto me lo comentaban los niños, que los señores tenían un chiflido especial para llamar al diablo. Pues los niños no sabían hacerlo, solamente lo habían escuchado. Y un día me enseñaron cuál era el chiflido que tenían ahí en la comunidad. Y decían que solamente había una persona que lo había utilizado, de los que estaban vivos. Y era ese señor, el que nunca salía de su casa. Resulta que cuando él era más joven, se fue con su hijo pues estaban talando un árbol. Y su hijo estaba esperándolo donde estaba el auto o algo así. No estaba con él en ese momento, pero talaron mal el árbol. Entonces, pues se le vino encima al señor. Logró esquivarlo, pero las ramas pues lo atraparon. Entonces, el señor pues no podía levantarse, estaba gritando, pero no lo escuchaban. Y se le ocurrió pues hacer el chiflido especial para llamar al diablo, para pedirle ayuda. Y comenzó a escuchar como alrededor se escuchaban pisadas de algo. Entonces él comenzó a sentir miedo porque podría ser un animal que se acercara para aprovecharse de que estaba herido. Y él dijo, bueno, ¿quién es? Y nadie le respondía. Entonces algo tomó el árbol como si fuera un palo, como cualquier cosa, y lo levantó. Muy bien, haciendo palanca. No, así como si fuera cualquier cosa, pero el señor estaba
boca abajo y no podía ver quién, bueno, qué era lo que se acercaba o quién venía a ayudarlo. Entonces, bueno, a lo mejor era el diablo el que levantó el árbol como si fuera cualquier cosa. El señor se levantó, bueno, como pudo, para alejarse de esa, bueno, de ahí. Entonces, pues no quería voltear hacia atrás. Y ya llegó donde estaba su hijo. Y su hijo lo vio. Bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Le dijo. Pues se me vino el árbol encima y ya. Le contó lo que había pasado. Le dijo que había hecho chiflido. Y le dijo, bueno, ¿cómo crees? ¿Y cómo era? ¿Qué te dijo? ¿O qué? Dice, no, ni siquiera lo volteé a ver. ¿Y te pidió algo? Dice, no. Bueno, pero tú sabes que se va a cobrar con algo, le dijo su hijo. Pues esperemos que no. Ya llevaron al señor, lo curaron y pasó el tiempo. Entonces un día llegaron a tocar. Apenas estaba oscureciendo en esa comunidad. Casi nunca tienen luz y cuando ocurrió esto, pues no tienen luz porque todavía hay personas que se dedican a talar árboles y a veces pues los tiran sobre los cables y entonces tienen que ir a ponerlo otra vez. Pero bueno, llegaron a tocar, pero es una comunidad muy pequeña, entonces eso no se acostumbra. Como casi todos se conocen, bueno, más bien todos se conocen, pues simplemente entran y ya. Entonces tocaron a la puerta y la señora fue a ver, bueno, ¿quién es? Abre la puerta y ve que era un hombre alto, al que no se le alcanzaba a ver la cara. Y le dice, ¿quién es usted? Vengo a ver a su marido, él ya me está esperando. Bien. Y va la señora a ver al señor. Oye, te está buscando un hombre allá afuera que dice que tú ya lo estás esperando. Y no, yo no estoy esperando a nadie, no te dijo quién era. No. Bueno, sale el señor y tampoco le podía ver bien la cara. Creo que traía un sombrero o traía como un gorro o algo así, no se le puede ver. Entonces fueron a caminar y llegaron hay un solo pozo en esa comunidad. Se sentaron en el pozo y le dijo, bueno, tú ya sabes quién soy y sabes a lo que vengo. Vengo a que me pagues. ¿Con qué me vas a pagar? Por el favor. Le dice al señor, yo no te voy a dar nada porque no sé ni qué quieres, pero no te puedo dar nada. Se paró el señor y se fue hacia su casa, pero el hombre le alcanzó a gritar, ya sabes que me voy a cobrar con algo. El señor llegó a su casa a dormir. Al otro día, bueno, ahí se levantan, tienen la costumbre de levantarse muy temprano a hacer tortillas, porque como casi no tienen luz, tienen que aprovechar todo el día. Entonces se levanta la señora y ellos tenían una niña pequeña. Pues la señora levanta y llama a su hija para que le ayude a hacer las tortillas. Sí. Pero la niña no responde. Entonces esta niña ya se quedó dormida. Va a buscarla y no está en su cama. Bueno, así porque no tenía cama. Ajá. Y no está la niña. Dice, seguramente salió al baño. Pasan 10 minutos, 20 minutos, no encuentran nada y no llega la niña. Entonces dice, bueno, ¿a dónde se habrá ido a meter esta niña? Y la va a buscar a la casa de la otra niña con la que se junta. No, es que aquí no ha venido todavía. Pues ya a buscar a la niña y a buscar a la niña entre todos y no la encontraban, no estaba en ningún lado. Entonces
a alguien se le ocurre ir a sacar agua del pozo. Sí. Pues la niña se había ahogado en el pozo. Ahí la encontraron. Claro. Esta historia, bueno, me la contaron. Efectivamente, cuando yo estaba ahí, alcancé a ver la cruz que estaba en el pozo todavía. Un día hablando con el señor, el que nunca sale de su casa, ya de los últimos días que yo estuve ahí, me contó que él no sale de su casa porque si se asoma después de las 6, ve a este hombre parado tienen como una especie de campito ahí donde juegan fútbol, que está enfrente de su casa. Ahí ve parado ese hombre todavía. Por esta razón no se atreve a salir de su casa. Claro. Y eso, bueno, de que el señor nunca sale de su casa, a mí me consta. Es una persona que de día puede andar por todos lados, pero tiene miedo de... Ya en la noche ya no, mi amigo, por lo que pueda pasar. ¿Qué edad le calculas, Toño, o qué edad se le calcula a este hombre? Bueno, en ese tiempo, sí, tal vez más de 50 años. Ok. 55 ya debe. O sea, en este momento tendría 55 años. Más o menos. Más o menos 56. Ese es joven, ¿no? Pues sí, yo tenía 20 muy... años en ese entonces. Ajá, 30 años después, digamos, 35 años, son los 55 años que le calculas. Y entonces es muy enigmática su personalidad, sobre todo por lo que se sabe de él, ¿verdad? Y del accidente que tuvo cuando fue a talar un árbol. Sí. Así es, mi querido Toño, sorpresas te da la vida, mi querido amigo. Sí, de hecho ocurrían cosas muy extrañas. Mucho. Me dices que el lugar no lo vas a decir, ¿verdad? Sí, no. No voy a decir ni el nombre, ni el lugar, ni nada. O sea, eso que se mantenga en secreto, con la mayor discreción posible. Sí, está bien, dije que estaba aquí en el Estado de México. Claro, pero pues son 125 municipios, ¿no? Ajá. En el Estado de México, entonces olvídate, para atinarle a dónde es. No, mi querido Toño, así lo dejamos, mi querido amigo, verá, con esa secrecía que prefieres, y pues mi querido amigo, no queda otra cosa más que pues agradecerte tu llamada, hombre. Qué buena historia acabas de contar. Pues a usted muchas gracias por darme la oportunidad. A mi hermano le pasan muchas cosas siempre, sí. el más pequeño. Somos 3 hombres y una mujer, que es la mayor. Entonces, a este muchachito, el más pequeño, siempre le pasan cosas. En México le pasaban muchas cosas, y mismo aquí, estando aquí en Montreal, en Quebec, pues le siguen surgiendo cosas. Entonces, yo recuerdo en una ocasión, que esa es la historia, que en una ocasión estábamos nosotros en la casa de mi mamá. Todavía estábamos solteros, todavía no nos íbamos de ir de la casa de mi mamá, estábamos juntos. Entonces en una ocasión estábamos cenando, ya terminando de cenar, y estábamos conversando pues de la vida, de las cosas políticas y todo X cosas. Entonces de pronto mi hermano, pues como se iba alargando la conversación, fuimos a parar donde una vez mi hermano hace un comentario sobre de que como él tenía en el cuarto donde él dormía, decía que una noche él sintió la famosa parálisis del sueño, que cuando se le sube el muerto, o subida del muerto. Ajá, la subida del muerto. Entonces dice que él experimentó eso, pero que en esta ocasión él nunca había experimentado eso, pero que dice él que era una mujer que de pronto se apareció a los pies de la cama, y que posteriormente pues él la vio, o sea, vio la silueta, y que posteriormente se le iba como él veía la silueta como se le iban subiendo, pero que era incapaz de moverse. Bueno, hasta ahí estamos, y como le digo, como somos una familia que somos escépticos y todo eso, comenzamos a echar bromas, ¿no? Entonces dijimos, no, seguramente lo que pasa es que como no tenía novia, de repente pues el amor tenías necesidad de una muchachona. Y dicen, bueno, ya está bien. Entonces yo noté a mi hermano
que se sintió un poco avergonzado. Pero inmediatamente yo le dije, ¿sabes qué? Hermano, le digo, no te preocupes, le digo, esas cosas pasan. Pero simplemente yo, o sea, incrédulo. Bueno, eso después terminó. Pasaron varios meses y bueno, nosotros nos hemos dedicado a lo que es trabajo general, muchas veces estuvimos mucho tiempo en empresas de limpieza. Entonces en esa ocasión yo estaba trabajando en la limpieza y ya trabajaba de noche. Entonces un día, ya para esto entonces, ya yo vivía separado, ya me había separado de la casa de mi mamá, sí. Ya tenía mi propio departamento. Cuando yo regreso un día en la mañana a visitar a mi mamá para tomar un café, X cosas, platicar, yo estaba tan cansado. Le digo, mamá, me voy a echar un rato aquí en el sofá, ya después más al rato me voy a ir a mi casa. Me dijo, no, duérmete en el cuarto de tu hermano. Él lo ha acondicionado así bien oscuro para que no entre la luz y se duerma más tranquilo. Dije, pues sí, le digo, si no va a venir ahorita, no, dice, él está trabajando. Bueno, que me metí al cuarto de mi hermano. Bien. Y me acosté. Y estaba tan cansado que caí profundo, inmediatamente. Luego. Entonces, yo tengo una particularidad de dormir en estado como de feto. Ajá, sí. Siempre de costado. Posición fetal. Ajá, exactamente. Sí. El cuarto quiero señalar que el cuarto estaba oscuro, era de día. Pero el cuarto estaba completamente oscuro. Simplemente debajo de la puerta, sí, se podía notar la luz que entraba, ¿verdad? De afuera. Sí. Claro. Entonces, solamente entraba un pequeño destello nada más de luz. Bueno, cuando yo de repente, por no sé, alguna necesidad de despertar, sí, según yo despierto y noto que alguien está parado en la cama. Ajá. Pero no en la cama, sino a un costado. Sí. Entonces, tengo así como el presentimiento que alguien está cosa. Yo dije, es mi mamá. Porque mi mamá muchas veces entraba al cuarto y verificaba si yo estaba bien o de repente me acercaba para darme, no sé, un licuado o algo. Siempre bien atenta a mi mamá. Muy cuidadosa, entonces, ¿no? De no hacer ruido, además. Exactamente. ¿Verdad? Y eso es lo que dije, bueno, seguro, le digo, es mi mamá, es la que está ahí parada. Ajá. Cuando yo me quiero dar la vuelta, no me podía mover. Hola. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de decirle a mi mamá qué quiere, pero no me podía mover. Yo dije, bueno, es normal, sí, tranquilo. Sí. Pero entonces inmediatamente cuando veo que con el rabillo del ojo, comienzo a notar que esta sombra tenía una silueta como de una mujer de pelo largo, y que parecía que trajera una bata, ¿me entiendes? Porque no se veía con una persona que venía vestida para algunos vaqueros o algo, no, venía con una bata. Pero yo la podía ver por el pequeño destello de luz que entra por abajo de la puerta. Sí. Entonces yo le dije, canijo, esa no es mi mamá. No es mi mamá. Ajá. No, entonces cuando siento, bueno, dije, ok, voy a esperar qué pasa. Por consiguiente, la sombra o la silueta comienza a sentarse a la orilla de la cama y claramente siento cómo se hunde el colchón. Yo dije, wow, digo, no me puede estar pasando esto a mí, digo, es mi cerebro, tengo que estar tranquilo. Yo en mi cabeza, tratando de no espantarme. Ajá. Entonces, cuando esta silueta se acuesta, yo le digo, no creo que se haya acostado. Le dije, no es posible que se haya acostado. Le digo, será mi mamá, le voy a preguntar que si es mi mamá. Y le hablo y le quiero hablar, pero hablaba como, o sea, yo mismo me escuchaba que no podía hablar. Balbuceabas. Entonces, cuando veo que me volteo, porque para eso sí yo me podía voltear a mi estado normal, al estado donde yo estaba, sí, me pude incorporar nuevamente tranquilamente. Pero entonces, sabiendo que esta cosa estaba atrás de mí, presentía como que, no sé si usted ha sentido cuando alguien lo quiere tocar pero no lo toca, o como se arrepiente. Ajá. Y con uno que de repente regresa a ver, ¿qué pasó? ¿No? Como que alguien lo quería tocar y de repente como que se arrepiente. Eso hace que te despiertes. Y eso hace que quiere que volteen con más ganas para saber claro. qué cosa es. Ajá. Entonces llega un momento en que yo me armo de fuerza. Ajá. Y un poquito de valor, y le digo entre mi boca así toda paralizada, le digo, ¿sabes qué? Le digo, no me estés molestando porque estoy muy cansado. Ajá, muy bien. Por favor. Claro. Y regresé otra vez a mi lugar de fetal
y fue cuando que ya me quedé dormido. Pero fue una experiencia que yo nunca la había tenido, ¿me entiendes? Claro. Nunca me había tenido. Entonces, cabe señalar que un pequeño detalle que yo olvidé de mi hermano, que me había comentado eso, Ajá. que la persona que se le estaba subiendo, que era una mujer, pero que tenía una lengua larga y que parecía que como que la mujer lo tocaba por todos lados, Ajá. así en su barriguita, en todo su pecho, sí. pero con la lengua. Uh-huh. Entonces parece que él dice que sí sintió pues que realmente fue algo impactante pues para él. Claro. Y como esas historias, a él le han pasado miles de cosas. Y dices, entonces, mi querido Saúl, ahora, ¿qué edad en este día tiene tu hermano? Bueno, él está ya en los 28 años. 28 años. Sí. ¿Desde cuándo te ha comentado él o te has dado cuenta de que a tu hermano desde le ha que iba en la pasado? secundaria? Ajá. Porque él estuvo en la secundaria, desde la secundaria me decía que le pasaban cosas. Ajá. Lo que pasa es que mi hermano estudió, después de la secundaria, estudió en el CONAFE. Ajá. El CONAFE. Entonces en el CONAFE él fue enviado a la parte de la sierra de Guerrero. Okay. Entonces Sí. en esa vamos a decirlo, en ese periodo, él decía que él veía cosas, él veía como los famosos chaneques, que le llaman allá en Guerrero. Perfecto. Ajá. Venía chaneques, e incluso él vivió también una experiencia en un lugar donde los colonos le habían construido una casita que le habían hecho también al mismo tiempo de escuela. Ajá. Habían hecho la escuela y la casita a un costado y todo para él donde se iba a hospedar. Entonces ahí también cuenta que él tuvo una experiencia que no sé si es muy corta, pero no sé si se la pudiera yo comentar así rápidamente. Sí, adelante, ¿Sí? mi querido Saúl, sí, ya Bueno, picados. Ajá. El caso es que mi hermano era profesor de CONAFE. Sí. Entonces él en un momento había llegado con unos colonos ahí que le habían hospedado en su propia casa. Okay. Pero pues mi hermano se sintió un poco incómodo porque pues es la familia y de repente pues necesitan pues su privacidad, y dijo, no, ¿sabe qué? Señor, digo, muchas gracias, pero sí me gustaría mejor arreglar la casita que es destinada para mí. Okay. Sí, pero no, mejor le recomiendo que se quede con nosotros. Y mi hermano decía, no, lo que pasa es que pues así me voy a sentir más a gusto y voy a estar más tranquilo y puedo hacer mis cosas en la noche. Es verdad. Bueno, está bien, como pudieron le arreglaron la casita y le acomodaron todas las cosas. Ajá. Le cuenta mi hermano que él puso un plástico arriba del techo para evitar que cayeran pues animalitos, insectos, tarántulas y todo ese tipo de cosas. Okay. Entonces él puso un plástico y se armó una hamaca para poder dormir. Entonces ya con su pabellón, su hamaca y todo, pues ya estaba armado, estaba bien hecho. Perfecto. Entonces dice que él, como no había luz en ese lugar, entonces él se mantenía una lámpara, una linterna. Entonces, bueno, ahí dice que él de repente estaba leyendo un libro para ver cómo iba a empezar las clases, porque ya el siguiente día parece que iba a comenzar él a dar clases. Entonces, afuera del patio, de lo que iba siendo su cuarto más o menos, y la escuela, afuera del patio de su casita, había un pequeño solar. No sé si algunos puedan ubicar qué es un solar. Sí. Donde la gente normalmente acostumbra a secar sus tortillas o el cafecito, el cacao, lo seca. Sí, entonces con el sol. Entonces era una planchita como de cemento, ¿no? Una plancha, un patio. Ándele, exactamente, como una planchita, pero es solamente un pedazo. Sí, pedacito. No es muy grande. Entonces, dice que él comienza a escuchar unos ruidos, estamos allá hablando de las altas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana. Sí. Dice que él se despierta porque como el techo es de palapa, de hoja de palmera, porque todavía llega esa parte de la montañita, todavía llegan palmeras. Entonces, le habían hecho ese jacalito con palmeras. Ajá. Entonces empieza a escuchar como que alguien andaba haciendo travesuras con un palo, vamos a decir, imaginándonos con el que si fuera un niño, con un palo. Ajá. Que estaba, ¿cómo se dice? Golpeando las hojas de lo que es el techo. Ajá, okay. Pero corriendo, pasaba corriendo de una orilla a la otra y se regresaba.
y de un día a otro. Entonces cuando dice mi hermano se despierta y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Dice, algún chiquillo me quiere jugar una broma, ¿no? Entonces estaba como que no pensaba que fuera algo paranormal. Sí. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasó? Entonces dice que él se quedó despierto. Ajá. Y cuando de repente empezó a ver como que la cosa esta iba dando vueltas a la parte de atrás de lo que era su cuartito. Ajá. Y comienza a querer subir por la planchita de cemento. Ajá. Entonces escuchó como que se oían unos casquitos, unos cascos, unas pezuñas como de puerquito. Ah, ya, okay. Entonces empezó clac, 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 o sea, como que la cosa lleva caminando por un costado y cuando se encuentra con la planchita de cemento, empieza a escuchar los ¿cómo se llama? Los tropeles chiquitos como de un puerquito, ¿no? Okay. Comienza él a seguirlo mediante los sonidos, comienza a seguir el avance de esta cosa. Ajá. Cuando pasa por la puerta tenía una cortina, pero él la había hecho un costado para que tuviera un poco de luz de la luna. Okay. Entonces, una luna muy bonita, dice que se podía ver casi todo pues enfrente. Entonces, él había hecho la cortina a un costado para que se viera la puerta, no tenía una puerta como tal. Entonces, cuando dice que de repente dijo, ay, dice, este animal ahorita va a venir, porque también a mi hermano le gusta un poco la cacería, que mi hermano estaba esperando a que apareciera la famosa figura que le estaba haciendo el problema acá con los ruidos. ¿Y que él pensaba que era un puerquito? Él pensaba en un principio que era algún niño que le estaba haciendo una broma. Un niño. Pero por la cuestión de que era demasiado tarde, eran 2, 3 de la mañana. No, ya, entonces cuando él escuchó los casquitos, que escuchó en la cosa esa, en el solar, sí, dedujo que era un puerquito. Ya. Dijo, de repente es un puerquito acá. Bueno, dice, de repente, dijo que a quién se le habrá escapado un puerquito, de repente al amor y lo atrapo, dijo él. Entonces él como que se puso un poco listo, se empezó a querer bajar de su hamaca para sorprenderlo, por lo menos espantarlo, ¿no? Ajá. Entonces resulta que como la luz de la luna estaba bien bonito y le entraba una luz muy bonita, así que cuando va apareciendo la figura de lo que él deducía que era un puerquito, vio que era una cosa con un poco como parecido al cuerpo de un puerquito, pero caminando en 2 patas. Ay, Dios santo. Entonces, cuando él se queda y dijo, no, increíble, hay una cosa que está caminando en 2 patas, pero que realmente sus manitas no eran unas manitas, eran unas también como o sea, realmente no le puso atención, sino que lo que se fijó fue en que él tenía las patitas con casco y ya usted sabe la característica que tienen estos animalitos de que tienen las rodillas para atrás. Sí. Entonces de repente él no supo qué hacer, si era a lo mejor algún animal cabrío o un puerco o quién sabe qué es lo que ya no se fijó. Realmente él me aseguró, no le quise ver la cara ni investigar qué cosa era. Ajá. Sí. Entonces lo que pasó, dice que él dijo, bueno, por lo menos estoy yo aquí como que se aparapetó y dijo por lo menos no me está viendo. Cuando dijo eso, voltea la cabeza como para fijarse hacia adentro de la puerta. Entonces él dice que le entró un frío, le entró una tembladera y dice que ya no supo, o sea, dice, me quedé dormido. Y yo le digo, ¿te quedaste dormido o te desmayaste? Yo creo que se desmayó, Ajá. No supo de él. No sé, la verdad no sé, pero de que me quedé dormido. Sí, él dijo, me quedé dormido. Ya no supe más hasta el otro día. Cuando yo fui a un costado a ver la escuelita para arreglarla, dice que todos los libros estaban en el piso. Todos los libros estaban en el piso. ¿Quién los había regado? Sí. Y bueno, ahí termina la historia con mi hermano. Siempre Saúl, le pasan cosas. Siempre, bueno. Luego, ¿vive contigo tu hermano, Saúl? Actualmente yo vivo por otro lado con mi esposa, sí. Pero él vive ahí, ahorita ya está también con su esposa, pero está en la casa de mi mamá. Perfecto, pues reúnanse, mi querido Saúl,
Y cuando llegue esa oportunidad lo pones en el teléfono para que nos cuente. A ver si quiere, porque es medio tímido. También, si no, que te cuente a ti la historia y tú no la vuelves a platicar, ¿ok? Sí, cómo no. Ándale, pues, mi querido Saúl. Bueno, cuéntanos, amigo. ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada, gracias. Sí. Bueno, se trata, ya hace más o menos unos 3 añitos, 4. Sí, más o menos. Salimos de viaje yo y unos familiares. A la parte de Jalacingo, Veracruz. Y llegamos a un lugar que se llama Perote. Sí, Perote, Veracruz. De camino, pero nos estacionamos a descansar en un hotel, y a la par del hotel estaba la vista de un cráter enorme, o sea, era gigantesco el cráter. Bueno, ya sí me llamó mucho la atención ir a ver todo eso. Entonces yo me acerqué al cráter. En medio del cráter hay un lago. Y al fondo del agua se ven rocas blancas. Lo que me cuentan es de que dicen que esa era lava. Era lava, ok. Entonces, bueno, pues ya, como saben, la foto familiar ahí en el paisaje, todo tranquilo. Entonces yo, subiendo mis fotos a las redes sociales, chequé que en una de esas fotos, en un pico del cráter, se veía una luz roja. Sí. Entonces me llamó mucho la atención, claro. Y estuve checando las demás fotos y estaban en el mismo lugar. Entonces, pues no le tomé tanta importancia al momento. Dije, no, pues algún destello, algún poco por ahí. Entonces, yo seguí conviviendo, incluso dimos la vuelta al cráter, lo visitamos bien, lo alteramos bien. Ya para acostarnos, para prepararnos para dormir, se apagaron las luces, todo, a descansar. Pero yo no podía dormir, o sea, tenía la sensación de que alguien me veía, que alguien me estaba observando. Entonces no me sentía yo a gusto. Lo que hice fue levantarme, tomar un vaso de agua, y me quedé sentado en la banqueta de afuera del hotel, mirando precisamente hacia el cráter. Duré más o menos ahí aproximadamente como 1 hora sentado, y me ganó el sueño. Entonces dije, me voy a meter. Pero en un momento de esos escuché que alguien dijo mi nombre, pero muy bajito. Entonces me quedé así, que no, ¿qué será? A lo mejor mi mamá me está hablando desde arriba y alcancé a escuchar. Entonces ya me iba a retirar y se vuelve a escuchar que me llaman. Sí. Entonces yo volteo hacia el cráter, y precisamente lo que vi en la foto era una bola roja, como de fuego. Ya. Pero se veía ardiendo esa bola. Sí. Entonces explotaba muy despacio. Me llamó mucho la atención que la quedé viendo. Clavé la mirada en este objeto. Esa luz. Y alcanzo a apreciar, don Rubén. No, ahora sí que no sé si estaba yo loco o era sueño. Ajá. Pero de esa bola se vieron unos ojos. ¡Ay! Pero, o sea, esos ojos eran, haga de cuenta que los ojos de mi mamá, como su mirada controladora, o sea, vaya, dominante. Cierto. Y me dominó que yo estaba caminando hacia el cráter, hacia el lago. Así es. Entonces, al momento, yo iba descalzo. Al momento de tocar el agua del lago, reaccioné y miré hacia abajo. Cuando miré hacia abajo, la bola estaba ahí, en mis pies. Al momento que yo reaccioné, cuando se tocó el agua de la orilla del lago, yo reaccioné y volteé hacia abajo, a mis pies. Sí. Entonces, en mis pies estaba la bola. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, dije, no estoy soñando. No estoy durmiendo, estoy despierto, me voy a tranquilizar. Entonces lo que hice fue correr. Corrí hacia el cuarto del hotel. Sí. Me quedé en la cama,
encerré, me tapé bien. Bien. Entonces, pues yo estaba asimilando, dije, no, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Entonces, me armé de valor, pero ya no solo, le dije a un primo que iba con nosotros, le conté, le digo, oye, a ver, es que mira, pasó esto. Y, no, pues es que no te creo. Y le digo, no, pues vamos a ver si quieres. Ok. Pues regresamos al lugar y no sé si es algo malo, no sabría decirlo, pero precisamente cuando ya nos metíamos, él se aburrió, mi primo, y me dijo, ¿sabes qué? Oye, no, ¿estabas durmiendo o estabas soñando? Le digo, no, es que yo te juro que lo vi. Me dice, bueno, ¿qué? No, mejor ya vamos a dormir. Entonces nos íbamos y precisamente nos hablaron, nos dijeron jóvenes. Entonces igual agarré a mi primo muy fuerte, ahora sí que de su mano, y volteamos. Y en eso mi primo se enoja y dice, oye, no, dice, ¿estás jugando o quién más está aquí? Digo, no, nomás estoy yo, pero, o sea, quiero que me creas, quiero que veas lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la sorpresa, señor Rubén? Que se apareció la bola de fuego. Sí. Pero vimos cómo se elevó, y al momento de que se elevaba, se veía la silueta de una mujer. De una mujer, que era una bruja. Ajá. Entonces, así es. Pero no era una mujer fea, o sea, como se imaginan a las brujas narizonas, con una verruga, no. O sea, era una mujer, pelo rojo. Ok. Supongo que por lo del color de la bola. De la bola de fuego. Un vestido, pues sí, llamativo, color rojo, naranja, no sí. Podría describirlo muy bien. Su piel naranja, precisamente. Entonces, de ahí se elevó y se fue, ya no la vimos. Entonces, pues nos quedamos impactados porque, o sea, sí he visto cosas, pero claro. Pero de ese tipo. Bien. O sea, sí fue algo increíble. Que no tenía explicación. O sea, oye, Gil, y entonces se va, ¿sabían ustedes que se trataba de una bruja? Ajá, sí lo sabían. Sí, precisamente igual ya me había pasado otra historia de esa. Anteriormente. Sí, mucho antes. Por eso la experiencia de decir las bolas de fuego son sinónimo de bruja. De fuego. ¿Verdad? Qué bueno. Sí. Muy bien, mi querido Gil. Cuéntanos una historia, Diego, para empezar la segunda hora. Bueno, pues yo les voy a contar una experiencia que pasó cuando yo tenía unos 7 meses de recién llegado al mundo. ¿7 meses de edad? Sí. ¿Te acuerdas? Me la ha contado mi mamá muchas veces. Ya. Okay, venga. Ahorita ella está dormida y no le gusta contarla porque se acuerda y le da miedo. Ok. Pero yo me la sé de memoria. Ajá. Adelante. Pues dije, fue más o menos por el mes de abril, mayo más o menos. Ajá. Mi tía tenía como unos 20 años. Y ella les comenzó a decir que cuando estaba dormida la sacudía un poquito, la movían, hasta que ella se despertaba. Así nada más algo la movía y ya se despertaba. A cualquier hora, podía ser en plena noche, en la madrugada, o ya en la mañana. Ya después de las 6, las 7 de la mañana todavía le pasaba eso. Bueno, ahí donde ella se quedaba en ese cuarto, lo compartía con mi mamá y conmigo. Mi tía se dormía en el piso, en un petate. Ya ve que en el rancho se acostumbraban. Cierto. Entonces, después de días no nada más la sacudían, la empezaban a descobijar para que se despertara más rápido, para que hiciera caso. Y pues ella no creía que mi mamá o alguien de ahí le estuviera haciendo una broma así de pesada, ¿no? Queriéndola asustar. Y bueno, luego de no nada más le hacían eso, la despertaban, y cuando despertaban le decían, Eli, vente, vámonos. Y ella pues le daba mucho miedo y se tapaba. Y después, cuando ella se tapaba, la destapaban de la cara para que ella pudiera a lo que era, no sabían lo que era en un principio. Y así estuvo un día o dos. Ella se tapaba
y la destapaban y le decían, vente, vámonos. Y ya no tenía el valor para abrir los ojos y ver lo que era. Un día o dos después, armó de valor para abrir los ojos y pues se tranquilizó, porque lo que vio era un niño muy bonito, nada más la cara de un niño muy bonito, como un bebé. Y dice que bostezaba y que la miraba fijamente. Si alguien se removía o despertaba, pues él desaparecía así, se desvanecía en lo oscuro. Sí. Y él le contaba a mi abuela y a los demás, a mis tíos, a mi abuelo, pero no le creían. Le decían que no debe haber estado soñando. Y pues nadie le escuchaba y así siguió todo. Como nadie le hacía caso, pues no sabía ella ya qué hacer. Entonces ella se empezó a poner muy mal, muy demacrada. Y pues mi abuela se empezó a preocupar de verla así. Y le preguntaba si ella había tenido un aborto, o si ella había sido cómplice o testigo de un aborto. Porque pues ellas pensaban que era el alma de un niño, de un bebé. Y mi tía le decía que no, que ninguna de las tres había hecho. Ella no tenía idea de por qué la buscaba este ente. Y no sabía ni lo que quería con ella. Bueno, esto pasó más o menos en una semana, o fue algo así, rápido. Después al día siguiente que platicaron esto del aborto, mi tía amaneció muy ensimismada, muy pensativa. Y cuando le preguntaban que qué tenía, qué le pasaba, ella contestaba, siento que un día de esto yo no voy a amanecer aquí. Siento que me va a llevar, me dijo que me iba a llevar. Y todo ese día se la pasó muy triste. Conforme caía la noche se ponía más triste. Claro. Ya entrada la noche ya estaban tomando café. Todos menos ella estaba en el cuarto recostada en la cama conmigo, yo ahí estaba. Mi mamá entró por unas tazas porque ellas guardaban en ese cuarto. Le decía, dijo, Eli, vente, vamos a tomar café. Y pues ya estaba con esa palabra, era lo que le decía el que se le quería llevar. Le decía, vente, vamos. Y pues ella contestó medio molesta, no quiero nada. Pues sí, con el susto, con los nervios de que en cualquier momento se le iba a llevar. Y mi abuela escuchó y se arrimó a la puerta y le dijo, ven, hija, vamos a tomar café. Y si viene ese hijo de... se me puso a maldecirlo. Lo vamos a mandar a las penas de San Francisco, le dijo ella. Y no terminó de decir todo eso cuando mi tía empezó a gritar muy asustada, de una manera muy aterradora. Y que empezó a gritar, ahí vienen, quiere llevarme. Sí, pues lo empezó a ver, nadie veía nada, solo veía. Sí. Luego llegó mi abuelo y mis dos tíos, ellos eran todavía unos niños también. Sí. Llegaron corriendo al cuarto a ver qué era lo que pasaba. Entonces mi abuelo vio que algo como que la empezó a jalar y él lo que hizo fue subirse sobre ella. Sobre ella, sí. Para hacer más peso, para que no se lo pudiera llevar. Cierto. Y cuando él se subió en ella para abrazarla, él dice que sentía claro cómo le empujaban sus piernas para bajarlo de ella. Como una mano fuerte lo levantaba sus piernas. Después, esto, bueno, no sé cuánto duraría, yo creo que debe haber durado segundos, pero ellos se les hicieron eternos. Toda una eternidad, claro. Entonces, dice mi mamá que, bueno, la casa era de teja, en el pueblo las casas son de teja, en la parte donde se une la pared y la teja empezaba a salir humo. Empezaba a salir mucho humo de ahí, o polvo. No distinguía bien si era polvo, si era humo, porque era algo muy extraño. Y en ese momento, pues dice ella que estaba paralizada, no sabía qué hacer. Y de repente, pues agarró la onda de lo que estaba sucediendo y corrió a levantarme, porque yo todavía estaba ahí en la cama donde estaba pasando todo. Que yo gritaba y lloraba muy asustado. Y en lo que me alzaba a mí con una mano, con la otra agarró un santo que tenía mi tía y su altar. No se acuerda qué santo fue.
Dice que se lo puso a mi tía en el pecho. Y ella lo abrazó bien fuerte. Y mientras tanto, pues mi mamá y mi abuela se pusieron a rezar. Y mi abuelo pues seguía arriba de mi tía. Sí. Tratando de evitar que se la llevaran. Se la llevaran, claro. Sí. Mis tíos pues también estaban llorando, no sabían lo que pasaba. Sí. Después pues se empezó a tranquilizar con los rezos. Bueno, creemos que con los rezos se empezó a tranquilizar todo. Después de que ya se empezó a calmar todo, a dejar de temblar, porque la casa como que temblaba. Pudieron sacarla al pasillo. Sí. La sentaron en una silla. Y la empezaron a tranquilizar ahí. Ya que la tuvieron ahí, mi abuela se fue a buscar a un matrimonio de señores para que le llevaran agua bendita, para que rezaran y hicieran todo lo que pudieran ahí. La casa estaba como a unos 200 metros de donde ellos vivían más o menos. No, pues no tenían vecinos cerca, ellos eran los más cercanos. Y pues mi tía estaba sentada ahí esperando que llegaran los señores con el agua bendita, y viendo nada más hacia la puerta del cuarto. Y de repente gritaba: miren, ahí está, señalando un rincón, y decía que ahí estaba, y ya lo podía ver. Pero pues nadie más lo veía. Sí, no lo veía. Solo ella fue la única que podía ver. Sí. Ya cuando llegaron los vecinos, pues pararon a todos en el patio, haciendo que formaran una cruz, y empezaron a regar el agua bendita, así haciendo círculos, alejándose de la casa en cada vuelta. Y pues no terminaron de completar lo que ellos trataban de hacer, se les terminó el agua. No sé cuántos círculos tendrían que hacer o cómo funcionaba lo que trataban de hacer. Y pues fueron a buscar a otros vecinos que vivían mucho más lejos, a ver si ellos tenían un poco de agua. Y pues el señor le dijo que se llevara a mi tía para que caminara un poco. Y sí, se la llevaron apenas si se podía levantar, estaba muy asustada. Y bueno, mi tía se la pasó abrazando a mi abuela todo el camino. Y veía las cercas, ya ve que pues en los establos tenían cercas de piedra y todo eso. Y dice que por las cercas veía gatos negros caminando y seres feos que la iban siguiendo. Sí. Y pues no sabía qué hacer o qué decir ya, porque ya no tenía ni voz. Y pues que ella estaba muy mal, que tenía los ojos muy rojos, muy agitada, muy inflamados los ojos. Sí. Y bueno, pues mientras ellos iban, los demás nos quedamos acá en la casa. Pues nadie quería hablar de eso. Vivían ahí plantados, nada más esperando que volvieran a llegar con el agua bendita, que terminaran su ¿cómo se llama? Su bendición, podría decir. Sí, el ritual, la bendición. Sí. Ajá. Y bueno, pues quedaron así, llegaron, terminaron de usar el agua, de rezar, y pues se tuvieron que volver a meter a dormir a ese cuarto donde había pasado todo. Todavía mi tía tuvo el valor de volver a quedar ahí donde todavía pasó. Sí. Y bueno, pues al otro día ella amaneció con una cara muy diferente, con su semblante muy cambiado. Y la cara, para bien. ¿Perdón? Para bien. Semblante muy cambiado, que denotaba un tanto cuanto de más de tranquilidad, ¿verdad? No, al contrario. Muy asustada. Al contrario. O sea, muy empeoró la situación, Diego. Sí, empeoró. Sí. La casa se veía pues muy oscura, muy en penumbra. Mi mamá dice que ella ya no quería estar ahí. No. Se salía y ya no quería regresar. No quería que yo me quedara solo ahí, porque tenía miedo que también me fuera a llevar o algo así. Sí. Pasó una semana y todo seguía igual. Y luego de repente, así de la nada,
se apareció un cambio enorme. El sol entraba a la casa, todo se había disipado, la penumbra, la oscuridad, y de fuera también la casa se veía muy, muy luminosa. Se fue así de repente lo que estaba ahí. Y pues dieron gracias a Dios, fueron a la iglesia, rezar, a agradecerle a Dios que ya todo se había ido. Y pues ya también mi tía empezó a mejorar, ahora sí. Y bueno, cuando dice que ella, ya cuando nos empezó a contar lo que ella veía, bueno, y hasta la fecha lo sigue diciendo, cada que nos cuenta, que cuando mi abuela empezó a maldecir, que vio 2 ojos rojos en las cortinas, y una voz que gritaba que ella había ido por ella, que decía: vine por ti, ya estoy aquí, y que había muchas telarañas y unos animales que eran como una combinación entre gatos y monos, y pues sí, unos changos o algo así, pero con los pelos erizados como gato, que ella los veía muy muy feos, como película de terror, y con cara de persona, que le gruñían y que le hacían mucho ruido que la asustaban. Y decía que cómo era posible que nadie más los hubiera visto, que yo hubiera visto esos seres, que de repente sintió un peso sobre ella, y que ya no veía a mi abuelo. Mencioné que mi abuelo se subió sobre ella. Sí. Dice que ella no recuerda esa parte. No recuerda que él estuviera sobre ella. Sí, obviamente. Lo que recuerda es que tenía el santo abrazado en el pecho, el que le había puesto mi mamá. Sí. Era el que lo abrazó y que sintió que se le iba un peso encima. Inmediatamente. Sí. Así es. Y luego dice, de repente me di cuenta y ya estaba en el pasillo. Y en el rincón, un niñito con una sonrisota, sí, con los ojos rojos, me decía: vente, vámonos. Que le llamaba con la mano para que se fuera con ella. Sí. Y que poquito a poquito se fue desvaneciendo. Como que su memoria en esas partes le falla. Dice que de repente y ella recuerda que iban a medio camino por el agua. Y como le digo, porque muchos gatos las iban siguiendo. La seguían. ¿Sí? Con sus pelos erizados, y que iban por todas las cercas de las casas. Sí. Y que la miraban con unos ojos muy, muy lúgubres, rojos, feos. No eran 10, no eran 20, eran muchos. No eran muchos, muchísimos gatos. Ajá. Y bueno, dice que cuando llegó a la casa, que tampoco recuerda cuando estuvo con los otros señores que le dieron el agua. Que de repente ella recuerda cuando estaba en la casa y que ella sentía que había algo fuera de la casa, como si el agua sí lo hubiera alejado un poco. Qué bueno. Y bueno, eso es lo que nos dice cada que nos cuenta. Híjole, mi querido Diego, tú tenías 7 meses de edad. 7 meses de vida. Y bueno, eso también mi mamá dice que cada vez que lo cuenta se le eriza la piel y no puede dormir en la noche. Claro. Dice que recuerda. Mejor que ya no lo... ¿Ella qué edad tenía tu mamita, Diego? Mi mamá tenía como... 20, 22 años. 20, sí, más o menos. Más o menos. Y algo. Sí, estaba jovencita. Eso fue hace mucho tiempo. Sí, claro. Después de eso, todavía no sabían ellos que era el duende. Porque unos señores comentaron, ellos iban en su camioneta, que vieron a un niño chiquito caminando de la casa de mi abuela hacia rumbo al río, rumbo a un río. Ellos no, la gente que lo ha visto, que son varios los que lo han visto, no reparan en la ropa, o sea, no se fijan en eso. Claro. Nada más mencionan que es un niño muy bonito, chiquito y muy bonito. Vaya. Y hace como cuánto tendrá, 1 año o 2, fuimos ahí, sigue siendo la misma casa de mi abuela. Mi mamá se quedó en ese mismo cuarto con mi hermana tiene 9 años. Sí. Se despertó en la noche, bueno, estaba sollozando ella. Y mi mamá pues se despertó cuando escuchó los sollozos. Sí. Le preguntó qué tenía. Ya, es que ese que está ahí me da miedo. Mi mamá le dijo: ¿qué te da miedo?
mi hermana señalaba hacia el techo también. Okay. Decía, ese mono que está ahí me da mucho miedo. Yo no veo nada, hija. Pues no, prendieron la luz y ella seguía llorando, nada. Sí. Al otro día me estaban contando, yo le pregunté qué veía, y dice que no se acuerda de nada. Yo dije, bueno, pues igual y soñó o algo. Y así quedó. Tiempo después, volvimos a ir, a mí me tocó quedarme ahí también en ese cuarto con ella. Y igual mi hermanita estaba llorando. Y decía que ahí estaba ese mono otra vez. Y que le daba mucho miedo. Sí. Y yo, bueno, con una lámpara lucía donde ella decía, yo decía que no había nada, que no tuviera miedo. Absolutamente nada. Y pues, no, esa noche no dormí yo. Sí, por el miedo. Porque pues me recordé eso, dije, no vaya a pasar algo otra vez. Claro. Y hace poquito nos contó mi abuela también, que una niñita que tiene una enfermedad, no recuerdo qué enfermedad es, también un ser pequeño se la quiere llevar. Y pues creemos que es el mismo. El mismo, ¿verdad? El mismo. De hace años atrás. Que cuando lo ve la niña hasta se priva. No puede hablar ni nada. Del miedo, de la impresión, amigo. ¿Ella estaba chiquita? La niña sí. ¿Qué edad? Ella debe tener como unos 8 años más o menos también. Bien. Bueno, aquí lo extraño es que, bueno, mi hermana pues tenía 9 años en ese entonces. Y esta niña pues también está chiquita. Pero mi tía ya tiene 20 años cuando pasó eso. Tenía 20 años. Entonces como que no coinciden las edades. Las edades, los tiempos. Híjole. Ni hablar, mi querido Diego, pues con esto más que suficiente. Pues aquí estás al aire, Carlos. Sí, claro que sí. No sé si fue usted la persona con la que tuve comunicación anoche. No sé. ¿Era mujer? ¿Era mujer, sí, Carlos? Sí. Ya, que tú me comentabas acerca de que se fue la luz en ese momento en tu casa. Pues, exactamente. Yo fui yo la que te contesté después del programa, Carlos. Sí, es cierto, ya le reconocí la voz. Perfecto. Qué bueno, mi querido amigo. Arránquese con la historia, mi Carlos. Bueno, todo ayer que marqué, precisamente lo que comenta Carmelita, que en el momento que marqué, que hice contacto con ustedes, estaba hablando con ella, cuando de repente se fue la luz y se escuchó un golpe muy fuerte dentro de la casa y comenzaron a gritar mis hijos. Todo pasó así, no sé si fue coincidencia, pero bueno, el relato es el siguiente. Adelante, Carlos. Yo soy de Coatzacoalcos, estudié allá la secundaria, entonces tenía aproximadamente como 14 años y habíamos, pues como todo adolescente, buscando aventuras, agarramos la costumbre de irnos a meter al panteón después de salir a la escuela. Yo iba en el turno vespertino, entonces salía a las 9 de la noche de la escuela y posteriormente un servidor y otros amigos nos íbamos al panteón y comenzamos a entrar nada más a experimentar, a ver qué se sentía, y conforme pasaban los días íbamos metiéndonos más adentro del panteón y algunas veces a contar cuentos de terror, otras veces a jugar a las escondidas y otras veces sinceramente pues llegamos hasta a jugar a la ouija ahí adentro. Entonces una vez andábamos jugando a las escondidas y ya eran como a la 1 o 2 de la mañana y estábamos por grupitos de 3, 4 personas y faltaba una persona por encontrarla. Entonces nos juntamos todos los demás y lo fuimos a buscar porque no lo encontrábamos y llegamos a lo más profundo del panteón, que es el panteón municipal de Coatzacoalcos. Es un panteón algo grande. Entonces hasta el fondo había un árbol frondoso y ahí exactamente en ese árbol, algo raro, a las 2 de la mañana estaba una persona lavando ropa en un lavadero y había un tanque de agua y había un tendedero, pero lo más raro es que esta persona estaba vestido como monje, así como con una capucha. Entonces cuando pasamos cerca de él nos dijo: ¿qué andan haciendo, jóvenes? No es lugar para jugar. Entonces en ese momento se nos erizaron los vellos, ¿verdad? Y le dijimos: no, lo que pasa es que andamos buscando a un compañero que se perdió, pero no lo encontramos. Dice: si no quieren que les pase algo malo, váyanse porque aquí no es lugar para jugar ni hora para andar
de visita. Entonces hicimos por agacharnos a verle la cara, pero nunca se dejó ver la cara. Nos fuimos con el miedo y empezamos a correr y ya llegamos hacia el lugar por donde nos metíamos. Y cuando ya llegamos allí estaba la otra persona que andábamos buscando, él riéndose porque se había ido a su casa a cenar y había regresado mientras nosotros andábamos buscando, y ya le comentamos lo que pasó y volvimos a armarnos de valor y nos volvimos a ir. Entonces ya llegamos ahí otra vez al árbol ese, pero lo más raro es que cuando llegamos ya no había ni lavadero, ni tendedero, ni mucho menos personas. Sí, entonces corrimos y cada quien salió, brincó las bardas por donde pudo y nos fuimos. El detalle es, ¿sí me escuchan? Sí, aquí estoy. Ok, el detalle es que conforme íbamos, se me empezó a hacer como que un vicio, como que todas las noches tenía que ir a fuerzas al panteón. A veces ya estaba yo acostado y sentía algo, la sensación de que me llamaba y tenía que ir al panteón. Ya pasaba y le hablaba a un amigo en la madrugada, o la 1 o 2 de la mañana, y a otro, y así, y nos íbamos al panteón otra vez. Y desde que iba al panteón ya se me pasaba esa sensación. Entonces, llegó un momento en que empecé a sentir mucho miedo, porque sentía que me seguían, me espantaban. En una de esas me fui a Oaxaca de visita a ver a mi familia. Y cuando estaba allá, un día salí con unos amigos, y ya como a las 2:30 de la noche de regreso, me quedé solo en la calle, pero una calle muy oscura y larga. Entonces comencé a caminar y sentí que alguien me seguía. Al momento de que ya estaba en la mitad de la calle, se escucha un lamento, pero muy fuerte. Al momento se me erizaron los vellos, pero al momento también dije, ¿qué pasa? Porque al momento del lamento lloraban unos bebés, hacían lloraban como 3 niños, pero chiquitos, así recién nacidos. Entonces mi imaginación fue que alguna mujer había ido a botar a esos niños ahí porque era un terreno baldío. Sí, entonces lo que hice fue caminar hacia el terreno baldío para ver que se habían tirado esos niños, y cuando me acerco al terreno baldío, así en pleno rostro, sentí hasta el aliento del lamento que aullaron, gritaron bien feo en mi cara 3 veces. Y me quedé paralizado, ya no pude caminar, ni pude correr, no pude hacer nada, se me fue todo. Entonces lo único que hice fue cruzar los dedos y empezar a encomendarme a Dios. Y conforme empecé a orar y a rezar, se me fueron aflojando las piernas. Ya que pude, empecé a correr, y ya hasta que llegué. Entonces cuando llegué, le toqué a la puerta a mi mamá, y ya ya entré, y me dice, ¿qué tienes, hijo? Le digo, nada, mamá. ¿Vas a cenar? Me dice, no, gracias. Le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada, le digo. Y así estuve varias horas. Entonces ya como vio que, dice ella, que me veía pálido y así bien espantado, ya me dijo, ¿qué tienes? Y ya fue que le comenté, no, pues sabes que venía pasando por tal lado, me pasó esto y esto y esto, pero ya es constantemente que me están espantando, que me están siguiendo, que me molestan. Es más, no puedo ni bañarme porque siento que alguien está ahí. Entonces otro día, ahí mismo en la casa, ya se me había aparecido un viejito con un bastón. Cuando yo estaba durmiendo y abrí los ojos, lo tenía en la cama, en el pie de la cama. Entonces agarró mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Esto ya no es algo normal. Te voy a llevar con un muchachito para que te barra y te haga no sé qué cosas así. El muchacho hace curaciones, ¿no? Espiritista. Yo no creía en eso ni nada. Empecé a creer porque, le repito, eso me pasó en Coatzacoalcos, en el panteón. El muchacho me atendió en Oaxaca. ¿Sí? Entonces la distancia pues sí es algo. Entonces el muchachito no podía saber lo que a mí me había pasado en Coatzacoalcos, y él me lo dijo, ¿no? Cuando ya mi mamá me lleva con ese muchacho, porque tenía 12 años el chavillo que me atendió. Yo tenía, sí, y yo tenía 15, 14 años. Tú eras mayor que él. Y el chavito se le metía una voz, transformaba, y ya me empezó a decir, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que tú te metías a un panteón, te metías a jugar, ibas con unos muchachos, así. Es más, me dijo hasta las tumbas cómo estaban donde yo me sentaba, porque llegó un momento en que las tumbas las agarramos como sala, cada quien agarraba su sillón supuestamente, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú en una ocasión de las que fuiste,
en la tumba donde te sentaste y la tumba que dijiste que esa iba a ser tu silla siempre, esa tumba acababan de enterrar a un niño como de 10, 11 años, más o menos. Sí, entonces ese mismo día que ustedes fueron, ese muchachito tenía 2, 3 días que lo habían enterrado y ese espíritu andaba ahí y es el que te anda molestando. O sea. Pero no te preocupes, no te va a hacer daño, lo único que te anda haciendo es travesuras como cualquier niño, ¿sí? Pero mientras te vas a estar espantando porque es él el que te anda molestando, es el espíritu de él, se te pegó, dice. Entonces ya me pidió muchas cosas, hierbas y todo eso, y mi mamá se las consiguió, y ya él me citó el muchachillo para otro día, martes o viernes, que son los días que cura, a las 12 del día, y me llevó a un cerro lejano, él y yo caminando, y hasta que llegamos a un río, ahí me metió él, y hizo un triángulo y me metió y con todas las hierbas y todo eso, y me empezó a curar, y ya después de que me curó, me dice, ¿quieres ver quién era la persona que te andaba molestando? Le digo, sí, claro que sí. Y agarra, ya por último me pasó un huevo, y ese huevo lo partió en una piedra, porque no llevaba ni vaso, lo partió en una piedra que tenía como hueco, que hacía como un plato, y ahí lo partió, y bien que se veía la cara del niño, que era el que me andaba molestando. A partir de ahí, se me fue todo miedo, volví a ser una persona normal, pero ya no podía vivir, porque cualquier cosa me espantaba, seguía que me seguían, me molestaban, si estaba acostado me destapaban, si estaba sentado me hablaban, si iba caminando en la oscuridad igual, o sea, pero a partir de la curación sí vi el cambio. Así es. Y fue un niño de 12 años. De 12 años el que me curó. Qué cosas. Oye, ¿cómo dieron con él, Carlos? Porque ¿Cómo supo tu mami? Vive allá en el estado de Oaxaca. Ya. Y el niño me comenta mi mamá que el niño iba a la secundaria, y ya en la secundaria él desde la primaria empezó a tener dolores de cabeza y constantemente se desmayaba. Entonces ya cuando entró a la secundaria, él dejó de estudiar la secundaria porque varias veces en la secundaria se desmayó, le empezaba con el dolor de cabeza y se desmayaba. Así que visitó su mamá, otra persona que sabe de eso de espiritista y todo. Espiritualista. Y le comentó la señora que pues el niño traía el don, que necesitaba poner su mesa, y que solamente así iban a quitársele los dolores de cabeza, y si no, pues no iba a poder vivir. Así es. Qué barbaridad. Y tenía el don de la sanación. Así es. Que eso fue lo que te hizo, te sanó, te curó. Sí, y realmente pues ahí fue donde creí, ¿verdad? Porque, le repito, de Coatzacoalcos a donde mi mamá vive son 9 horas. Entonces, ¿quién le iba a ir a contar al niño lo que yo hacía en el pasado? No. Sí, o sea, algo muy muy raro. Muy raro e inexplicable. Y por eso creímos. ¿Sí? Y tengo otras historias más pesaditas ahí de la familia, pero en otra ocasión te puedo llamar. Aquí te esperamos, mi querido Carlos. De un tío que comentan, leyó el libro de la magia negra, y hizo pacto, me imagino, con Satanás. Con el diablo. Exactamente, pero no lo llegó a concretar, y a partir de eso, pues, empezó a tener muchos síntomas y a posesionarse. Esa historia es la siguiente que nos vas a contar, mi querido Carlos. Sí, yo la viví porque yo estaba con él en esos tenía yo 12 años. Muy bien. Así es. Tú nos llamas, mi querido Carlos, por favor. Claro que sí, Rubén. Sí, mi amigo, para que salgas al aire y nos platiques. Esta suena también muy buena, la que nos acabas de contar también estuvo muy buena.